cordial saludo a cada uno de ustedes y les agradezco que una vez más me estén acompañando y juntos estudiar, como siempre, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro y vamos a leer de los capítulo 4, versículos del 1 al 11. Leo yo este pasaje que dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución o inmoralidad, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por todo esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y cada uno según el don que ha sido recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea en Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra. Venimos, Señor, pidiéndote pues que día a día, Señor, podamos, Padre, vencer a la naturaleza pecadora, Padre, al mundo, a Satanás, a través de la fe en ti, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos pecado, Señor, te hemos ofendido a ti, a aquellos que están a nuestro alrededor. Perdónanos y guíanos, Padre, a seguir adelante en la vida cristiana. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la serie basada en el libro primero de Pedro, que hemos empezado algunas semanas. Ya nos quedan solamente un mensaje más. Y hoy vamos a hablar sobre sirviendo a Dios en los últimos días, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla de una gran realidad que el cristiano recibe en el momento de su conversión. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto nos habla, fíjese, del nacimiento y la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es un evento que se dice que es sobrenatural. ¿Por qué? Es sobrenatural porque solamente Dios puede cambiar, puede transformar el corazón, la mente de una persona. Alguien dijo que esto es como borrón y cuenta nueva. Pero hermanos, amigo que me escucha, eso es más. ¿Por qué? Porque a pesar, fíjese, de nuestras imperfecciones, Dios sigue perdonándonos y nos sigue perfeccionando y sigue trabajando en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es apartarnos del pecado, aprender a morir al pecado, a esa vieja naturaleza que quiere renacer día con día. Y una de las realidades que tenemos que aceptar es que sí, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, espiritualmente nace de nuevo, pero mientras estamos en este cuerpo, en esta vida, tenemos todavía la lucha, la batalla en contra de la carne que se llama la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ahora que vivimos pues para Cristo, ¿verdad?
tenemos que darnos cuenta que muchas veces nuestra naturaleza pecadora va a inclinarse a desobedecer en vez de seguir adelante en la vida cristiana. Ahora, fíjese que cuando uno quiere vivir una vida para Dios, una vida piadosa, cuando uno quiere honrar y glorificar al Señor Jesucristo, pues a veces vamos a ser rechazados por los no creyentes, nuestra propia familia, por aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Recuerde, el que no es creyente no se siente atraído a las cosas espirituales, no se siente atraído moralmente a Dios. Ahora, si quiere ser religioso, quiere, ¿verdad?, ser moral, pero de acuerdo a su propio criterio y no a lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí es donde usted y yo, hermano, hermana, amigo que me escuchas, tenemos pues que aprender, ¿verdad?, a vivir conforme a la naturaleza espiritual y ya no conforme a la naturaleza pecadora que vive aún en nosotros y que hay un choque, que hay conflicto. La pregunta que hago es, ¿cómo puede entonces el creyente manejar y vencer la vieja naturaleza que aún vive en uno? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea que, hermanos, tenemos que agarrar esa mentalidad de Cristo, implantarla en nuestra manera de vivir, en nuestra nueva naturaleza. Jesús, hermano, no solamente sufrió persecución, Jesús fue tentado por el mismo Satanás, pero fíjese que Él nos ha mostrado, Él nos ha dado la guía para nosotros, ¿verdad?, seguir adelante en la vida cristiana, para poder vencer la tentación, para poder, ¿verdad?, seguir adelante en la persecución. Por eso es importante, fíjese, armarnos de esa mente que nos dice ahí, de ese pensamiento de querer honrar al Señor Jesucristo. Para esto, pues, vamos entonces al primer punto. Primeramente, luchando en contra de la carne. Cuando digo luchando en contra de la carne, mis hermanos, estamos hablando de esa naturaleza pecadora que vive en nosotros. Ahora, cuando uno nace de nuevo, uno debe de dar ciertas evidencias. Usted busca evidencias, ¿verdad?, de que realmente una persona, un individuo ha nacido de nuevo. Y una de las evidencias más, ¿verdad?, básicas es la de que una persona que reclama haber nacido de nuevo, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, es que quiere apartarse del pecado y quiere, ¿verdad?, vivir para Cristo, quiere buscar más para Cristo. Eso es, ¿verdad?, lo más fundamental. Fíjese que cuando una persona recibe a Cristo, y me voy a mi pasado y recuerdo, y no solamente mi pasado, pero aún hoy, ¿verdad?, que, hermanos, debe uno de expresar dolor por nuestras malas acciones que hicimos en el pasado o lo que hacemos hoy en el pasado, en el presente, perdón, cuando pecamos. O sea que cuando yo, mis hermanos, me quiero identificar con Cristo, fíjese que empiezo a demostrar el señorío de Cristo en mi vida. O sea, cuando digo señorío es que Cristo gobierna, empieza a controlar más mi vida. Y el pecado empieza, ¿verdad?, a ser puesto más a un lado. Fíjese que el verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo, ve con tristeza su vida de pecado que hizo en el pasado. Y si peca en su tiempo actual como cristiano, también se aflige. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos habla que estamos mal. Ahora, uno de los grandes pasajes en la Biblia es en el libro de Primera de Juan, capítulo 1:9. Dice, ¿verdad?, que
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que no solamente nos perdona, pero empieza a transformar nuestra mente de esa maldad. Cuando dice maldad, lo malo que nosotros a veces queremos hacer. Por eso, mire, esa mente que debe de ser transformada por Cristo tiene primeramente que morir. Tenemos que morir a nosotros mismos. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de buscar de abandonar el pecado. Ahora, cuando digo eso, mis hermanos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ya no nos deleitamos, ya no queremos vivir en un estado de pecado como el que antes vivíamos. Morir al pecado. Es que ahora tenemos un compromiso. Antes teníamos un compromiso con el pecado. Ahora tenemos un compromiso con Cristo Jesús. Y ahora quiero yo vivir para Cristo. Y quiero verme muerto al pecado. En el libro de Gálatas 5, versículo 22 dice Pablo: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que debemos entonces de aprender pues a negarnos, a abandonar ese pecado. Hermanos, no debemos nosotros, ¿verdad? Dice, no uséis vuestros miembros, dice el apóstol Pablo, para llevar el pecado, porque ahora ya no somos del pecado. Romanos 6:1 es otro gran pasaje. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? O sea, que, hermanos, es negarnos constantemente, negarnos. Ahora, como les digo, sé que hay momentos en los cuales, ¿verdad?, nosotros vamos a ser tentados. Pero, y si caemos, mis hermanos, ¿verdad?, es que ya no somos dominados. Caemos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pero ya el pecado no tiene un dominio sobre nosotros. El control, el reino del pecado en nuestras vidas, ¿verdad?, ya no tiene que ser así, sino que ahora clamamos a Dios cuando estamos siendo tentados, cuando nuestra propia concupiscencia, la concupiscencia es la atracción natural que tenemos, ¿verdad?, hacia el pecado. Fíjense que debemos de proponernos hacer la voluntad de Dios para el resto de nuestros días. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. O sea que, hermanos, nuestra mente ahora debe estar enfocada ya no en lo terrenal, sino en lo celestial. Pedro lo expresó en unos capítulos anteriores, en el capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? El alma. O sea, debemos de vernos, ¿sabe cómo? Como extranjeros y peregrinos. Un extranjero es una persona que ya no, en el lugar donde está, no es natural de ese lugar. Nosotros ya no somos de este mundo, ahora somos de la patria celestial. Peregrinos es que vamos pasando, sí, nuestra vida, los años que Dios nos dé en esta vida, claro, ¿verdad?, los seguimos manteniendo, pero hermanos, ahora nosotros vamos, ¿verdad?, de paso, no somos ya parte de este sistema. Otra, mis hermanos, de las cosas que podemos hacer es que debemos aprender a detestar el pecado sabiendo que ya hemos pecado bastante en el pasado. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a la gente que no tiene a Dios como Señor. Muchos de nosotros, fíjense, tratamos, hermanos, de minimizar los pecados del pasado y vernos como buenas personas. Pero no debe de ser así. O sea, mire,
nosotros decimos, bueno, es que yo no fui un asesino, yo no fui un borracho, no fui un drogadicto, no fui un violador, no fui esto. Pero, hermanos, cuando usted analiza su corazón, cuando la palabra de Dios nos transforma, nos empezamos a dar cuenta verdaderamente que nuestro corazón, hermanos, es engañoso. Dice el libro de Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hermanos, nuestro corazón, si no es controlado por el Espíritu Santo, si nuestro corazón no es controlado por la palabra de Dios, hermanos, nos tendemos a desviarnos. Y podemos ser religiosos, podemos ser moralistas, pero en lo profundo de nuestro corazón, hermanos, tener maldad. Si es cierto que tal vez usted no fue un asesino o asesina, si es cierto que usted tal vez, ¿verdad?, no fue una persona drogadicta, un borracho, una persona que vendía drogas, un secuestrador, un asesino, todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Si usted analiza su corazón, se va a dar cuenta, como yo lo hice, que en mi corazón había envidia y a veces hay envidia, que en mi corazón había ira y que a veces hay ira, que en mi corazón había mucha lascivia y que a veces hay lascivia, que en mi corazón a veces había rencor y que a veces hay rencor, en mi corazón era un haragán y que a veces soy un haragán, que a veces, hermanos, era indiferente y que a veces soy indiferente, que a veces soy impaciente. O sea, si usted analiza toda esa gran gama de pecados que hay en nuestras vidas. David, el gran rey David, pecó. Mandó vio a una mujer hermosa, Betsabé, y verdad, cometió adulterio con ella y luego mandó a matar al esposo. Él no lo hizo directamente, pero lo mandó a matar. Y él estaba muy contento. Él estaba, ¿verdad?, en su palacio. La mujer iba a tener ya una criatura. Todo estaba bien. Pero Dios, fíjese, manda a su profeta. Dios a veces nos manda a personas, individuos, su palabra, circunstancias, para hacernos entender la magnitud de nuestro pecado. Y dice David, mire el Salmo 51, leo rápidamente del 1 al 6, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, oh justo, en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, David no está echándole la culpa a las circunstancias. Es que esta mujer no debió haber estado ahí. ¿Por qué esta mujer estaba bañándose? ¿Por qué esto? Hermanos, no. Cuando él entendió que él había roto los principios morales que Dios nos había dado y sus mandamientos, él confesó. Y es lo que nosotros debemos de hacer. De los cuales, hermanos, yo soy el primero. Confieso mi estado de pecado muchas veces, cuando analizo y conozco mi corazón. También, mis hermanos, debemos de aprender a soportar que las burlas y los desprecios del mundo o de aquellos que están a nuestro alrededor. Dice el versículo 4 y 5, a estos les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución o inmoralidad, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerde, sobre todo cuando uno empieza la vida cristiana, los amigos, la familia, nuestros conocidos, nos van a criticar, nos van a criticar por la nueva manera que tenemos de vivir. Nos van a preguntar, ¿qué te pasó? Le van a decir a usted, ya te pega tu esposa. Te van a decir, es que tú eres, ¿verdad?, el bebé de mamá. Te regaña tu pastorcito. Ya te prohibieron divertirte. Ya no te dejan salir. Fíjese, todas estas cosas que yo he dicho, estas acciones están dirigidas a nuestro ego, a nuestro yo. Y nuestro ego, muchas veces, hermanos, es débil. Te pega tu mujer. A mí no me pega mi mujer y yo hago lo que yo quiero. A ver, vámonos. O sea,
Hermanos, respondemos, fíjese, somos tentados en la carne y respondemos carnalmente. No, mis hermanos, debemos de responder en el Espíritu y explicar. Dice en el libro de 1 Pedro 3:15 que debemos de estar preparados cuando la gente pregunte la razón de nuestra fe. Dice, pero háganlo, recuerden, de una manera tranquila, mansamente, con respeto. Las personas nos observan y saben en lo profundo que si nosotros verdaderamente, hermanos, vivimos la vida cristiana como se debe de vivir, en lo profundo saben y dicen, es que mira, sí, ve con el hermano sabe, el hermano te va a dar un buen consejo. Yo no puedo darte un buen consejo, pero el hermano te va a dar un buen consejo. Porque saben, mis hermanos, que hemos cambiado, saben que ahora tenemos una manera diferente de vivir. Siga el ejemplo de aquellos que nos precedieron, los que vivieron antes de nosotros. Dice que el pasaje, el versículo 6, tenemos que entenderlo bien. Dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, Pedro aquí tenía en mente, fíjese, aquellos cristianos creyentes o aquellos creyentes que habían oído y habían recibido al Señor Jesucristo, pero que ya no estaban vivos. No es que se le da el evangelio a los muertos ya no pueden, mis hermanos, recibir a Cristo. Pero estos eran creyentes que habían sido perseguidos y que posiblemente habían muerto en esa persecución. Y Pedro, ¿verdad?, está recordándole a esos hermanos que a pesar de que ellos habían sido martirizados por su fe, habían sido perseguidos por su fe y que estaban muertos físicamente, pero ahora dice triunfantes en el Espíritu. Estaban vivos, hermanos, en el Espíritu. Y si usted lee la palabra de Dios, ahí, ¿verdad? Fíjese que usualmente Pablo, cuando habla de los que están muertos, no dice están muertos, dice aquellos que duermen. Es lo que llamamos un eufemismo, ¿verdad? Dando a entender de que sí están muertos físicamente, pero sus almas están vivas para Dios. Hermanos, en cuanto a este punto, pues recordemos que el cristiano tiene 3 enemigos: el mundo, la carne, Satanás, el mundo y la carne, nuestra naturaleza pecadora. Y debemos, pues, recordar que ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios y ya no vivir conforme a nuestra voluntad. Por eso dice el pasaje, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vivimos a una nueva vida. En segundo, despojémonos entonces del pasado que nos impide correr correctamente la vida cristiana, vivir para Cristo. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando Pablo dice una gran nube de testigos, está hablando del capítulo 11, todos los grandes hombres y mujeres de la fe y aquellos que han muerto en Cristo son testigos de que la vida en Cristo, la vida espiritual es posible. Ahora, tenemos que despojarnos, dice, del pecado y del pecado y del peso que nos asedia. Hace una diferencia. Ahora, recordemos, hermanos, que todos nosotros hemos sido afectados de gran manera en nuestro pasado. Cuando digo eso, fíjese, en el lugar en el cual nosotros nacimos, en la gente que crecimos, las costumbres, la cultura. Y vamos a tener memorias de eventos, de cosas que hicimos, tantos buenos como malos. Ahora, las malas experiencias
nos van a impedir caminar la vida cristiana. Nos van a impedir caminar la vida cristiana con ligereza si no las entregamos a Dios, si no trabajamos en ello. Vamos a tener una relación con Cristo, pero va a ser una relación con Cristo, mis hermanos, deficiente. Y vamos a ver esto con más detalle. Fíjense, la pregunta es, ¿qué cosas del pasado le impiden correr con ligereza la vida cristiana? Usted está atado a ciertos eventos de su pasado que no ha podido olvidar, que no ha podido entregar. ¿Qué cosas, mire, nos asedian? Bueno, memorias. Aquellas actividades de nuestro pasado que todavía están en nosotros. Por ejemplo, recuerde, debemos de romper con el molde heredado que nos dieron nuestros padres. Por ejemplo, tal vez nacimos en una familia en la cual, hermanos, había mucha inseguridad. Porque el padre era violento, porque el padre era borracho, porque tal vez nuestra madre no estaba con nosotros, tenía que trabajar. Y crecimos en inseguridad. Tal vez, ¿verdad? Hubo una madre dominante en el hogar. Tal vez había mucha inmadurez de nosotros. Hubo indiferencia de nuestros padres en nuestras vidas. No les importamos tal vez. Tal vez hubo la falta de una madre. Hubo la falta de un padre porque carecimos, que estuvimos huérfanos tal vez de uno de ellos. Y eso, hermanos, pues trajo a nuestra vida limitación. En cuanto a memorias, igual, mire, eventos vergonzosos, eventos inmorales que cargamos nosotros ahí, ¿verdad? Y que, hermanos, no hemos confesado, los guardamos. Conflictos personales con hermanos o personas de la familia, nuestros padres o amigos, vecinos. Tuvimos malas experiencias, hábitos que venimos arrastrando de la vieja naturaleza. Decía yo, ¿verdad? Hemos sido rencorosos, hemos sido, ¿verdad? Haraganes, hemos sido personas con miedo, que nos controla el miedo, inseguros de nosotros mismos. Vicios. Cuando digo vicios, ¿verdad? Un vicio es una persona que tiene un vicio, es una persona débil que se refugia en sustancias o en actividades para levantar su ánimo. Por ejemplo, yo que vivo aquí en la ciudad de Las Vegas, la gente tiene muchos vicios, toman y usan el juego, usan, mis hermanos, ciertas actividades para sentirse que valen, pero obviamente eso no nos ayuda. Y luego, pues igual nuestras actitudes de nuestra personalidad. Tenemos amargura, tenemos tristeza, hay depresión, nos dejamos llevar por la ira, somos egoístas. Recuerde, hermanos, Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas y quiere que usted y yo entreguemos eso. Ahora, tal vez usted me preguntará, pero hermano, ¿cómo cambio, pastor? ¿Cómo cambio estas cosas? Bueno, recuerde. Empiece aceptando sus pecados. Salmo 51 es muy importante. Medite en ese salmo. Reconozca. Salmo 51 del 1 al 5. No le eche la culpa a otros. Confiese sus pecados. Una vez que ya los identificó, confiéselos. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. No solamente es confesar, pero debemos de apartarnos. Aceptemos la disciplina de Dios con buena actitud. Tal vez Dios nos va a disciplinar. Y busque vivir en santidad, apartarse de ese pecado. Decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Y si pecamos, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados. Hermanos, en conclusión, dice primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que todo sea en Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, fíjese, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está diciéndonos en este pasaje que hay un llamado, mis hermanos, y el llamado es que nuestro enfoque en esta vida sea vivir para Dios, vivir para Cristo. Que aprendamos, mis hermanos, nosotros a ser fieles a la iglesia que Cristo Jesús estableció. Fíjense que la iglesia es el medio, por medio del cual Cristo diseñó para que una persona naciera espiritualmente, creciera, se desarrollara y se reprodujera. La iglesia local es el medio por el cual ministramos los unos a los otros. Ministramos al mundo y nos define como los hijos de Dios. Usted y yo, mis hermanos, somos llamados, fíjese, a enfocar pues nuestras vidas en Dios, vivir en santidad y justicia. Ya no ser controlados por el pecado. ¿Por qué? Porque cuando vivimos como cristianos en pecado, vivimos una vida miserable. El gozo de la salvación no está con nosotros. Nuestro enfoque, mis hermanos, no es el de honrar a Cristo. Por eso es importante, ¿verdad?, confesar nuestros pecados y vivir para Cristo. Vivir la vida cristiana. Y con eso en mente, vamos pues a orar, ser despedidos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Venimos, Padre, pidiéndote que nos protejas de nuestra naturaleza pecadora, nos ayudes a crecer, a negarnos, a morir. Nos protejas del mundo de Satanás. Señor, ayúdanos pues, Padre, a ser fieles hijos tuyos, a ser hombres y mujeres que vivamos, Padre, para ti. Ya no vivir el resto del tiempo que nos queda, Padre, para hacer conforme a nuestras concupiscencias, sino para amarte, honrarte, para vivir para otros, no para nosotros, vivir para ti. Y Padre, que tú seas honrado y glorificado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, les agradezco. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.